Bueno, pues hasta aquí la comparecencia de prensa del Consejo de Gobierno de este martes 23 de abril, día del libro, que ha empezado un poquito más tarde de lo que estaba previsto y por tanto ha terminado un poquito más tarde también de lo que estaba previsto. En eso, todos los asuntos que han sido tratados en esta rueda de prensa, ya saben que se los va a contar nuestros servicios informativos primero a las 2 de la tarde en su primera edición y luego ya por la noche. Bueno, nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a dejar el Consejo de Gobierno y vamos a quedarnos con invitado en casa, pero le quiero que se reciba él mismo. Una de las primeras órdenes que recibí, o al menos yo la tomé como tal, cuando era un joven sargento de infantería recién salido de la academia, fue la de hazte merecedor del saludo de tus legionarios. La persona que me dijo esta frase tan corta como contundente me estaba diciendo que mis subordinados me iban a obedecer sí o sí porque yo era sargento, pero que aquello, en aquella compañía, en aquella unidad, no era suficiente. Me estaba diciendo que me tenía que convertir en un ejemplo, que me tenía que ganar la confianza de aquellos a los que mandaba. Y me estaba diciendo, en definitiva, que tenía que pasar de ser un militar con mando a ser un suboficial con autoridad. Esta frase ha venido presidiendo mi carrera militar desde aquel día hasta hoy. Y permanece grabada en mi cabeza con la misma fuerza que quedó aquel ya lejano agosto de 1990 en mi querida 10ª bandera de la Legión. Nicolás de Maquiavelo le escribía a Lorenzo de Medici en su obra El Príncipe que el que quiera ser obedecido tiene que saber cómo mandar. Y después de más de 5 siglos, esta frase sigue estando plenamente vigente, ya no solo en nuestro ámbito, en el ámbito militar, sino en cualquier otro ámbito de nuestras vidas. Saber cómo mandar. Con todo lo que implica saber, con todo lo que implica cómo y con todo lo que implica mandar. Y no sabremos cómo mandar, ni nos haremos acreedores del saludo de nuestros subordinados, si no hacemos gala de una gran competencia profesional, si no nos ganamos su confianza y si no ejercemos un liderazgo con autoridad. Porque sin autoridad no hay liderazgo, y la autoridad viene de abajo. Esa competencia profesional es la suma de 3 factores: los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra vida, nuestra experiencia, tanto vital como profesional, y nuestras habilidades, ya sean innatas o adquiridas. La suma de esos 3 factores es lo que conforma nuestra competencia. Y un militar es competente en su puesto cuando sabe lo que tiene que hacer y cuando puede ejercer en su puesto. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Se reconoce? Sí, por supuesto que sí. Fue hace relativamente poco tiempo. Fue un talk de los que organiza el Ejército de Tierra, en los que se me pidió pues, hacer un pequeño... Esta forma de hablar es muy parecida a los TED, dura muy poquito tiempo, 15-20 minutos como mucho. Y bueno, se me ofreció la oportunidad de hablar sobre un tema del que yo soy profesor, que es el tema del liderazgo. Y dije, bueno, pues sería conveniente pues, hacer una pequeña charla sobre la diferencia entre mando, autoridad, liderazgo, pues una cosa que está un poco mezclada, y establecer un poco la diferencia entre esos 3 conceptos. Y creo que quedó bastante bien, la verdad. Quedó bastante bien. Todo aquel que se sienta líder debería tener grabado eso, pero sí. Hay más líderes de los que parece, ¿no? O de los que son en realidad. ¿Hemos entendido la palabra liderazgo, líder o las? Es fácilmente entendible. Nosotros hacemos mucha diferencia entre lo que es un jefe y lo que es un líder. Un jefe gestiona cosas, ¿no? Incluso intenta gestionar a las personas también, pero las personas tienen voluntad. Y lo que hace un líder realmente es influir en la voluntad de las personas, inspirar a las personas, inspirar para el bien de las personas, no para su bien propio. Entonces aquí podríamos hablar de que sí hay muchos líderes, pero también hay mucho líder tóxico, ¿no? Que está buscando su propio beneficio, no el beneficio de los demás. El líder se hace, el líder nace, el líder tiene una mezcla un poco de todo. ¿El líder, quién es el líder? El líder, esa es la pregunta del millón, sí. ¿no? La de si el líder nace o se hace. Podríamos decir que es al 50%. O sea, hay gente que nace con cualidades innatas para liderar, porque su ADN es así, pero también es reseñable y es verdad que a
hay mucha gente a la que se puede formar para ser líder. ¿Qué importancia tiene el equipo ante el líder? El equipo es fundamental para el líder porque el líder no va a conseguir nada por sí mismo. Un líder trabaja en equipo, si Trabaja quiere en ser equipo, líder, ¿no? trabaja en equipo. Y es, como decimos nosotros, es el relojero de ese reloj. Es el relojero de ese equipo, es el que hace que todas las piezas funcionen correctamente. Antes, cuando hablaba de ser jefe o ser líder, hay una comparación que es muy fácil de entender y es que el jefe juega a las damas y el líder juega al ajedrez. O sea, el jefe mueve todas las piezas igual, porque da lo mismo, pero el líder sabe que cada pieza tiene un movimiento propio y eso es lo que tiene que aprovechar. Y eso es trabajar en equipo, es sacar el máximo provecho conociendo las fortalezas y las debilidades de cada miembro del equipo para que ese equipo funcione como una auténtica máquina. Supongo que hay que ser líder, no creer que se es, ¿no? Para ser líder. El liderazgo nos lo dan nuestros subordinados. Son los que van a decidir si somos líderes o no. Nosotros no podemos hacerlo, en absoluto. Pero eso no es lo que ocurre. No No, es es lo que no es lo que ocurre. queremos aprender a ser líderes, y aprovechando que está Claro. aquí y que además hay mucha gente que se va a poder beneficiar de esta conferencia, Sí. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de... Es lo que dije antes, cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de personas. Es de lo que estamos hablando. Y a ser posible estamos hablando de un liderazgo que podríamos calificar de liderazgo ético, que es el del liderazgo que hablamos en el ejército. Somos una institución apoyada en valores, ¿no? Los valores del ejército son los que nos hace tomar decisiones éticas, al fin y al cabo, ¿no? Y un líder es lo que tiene que hacer, tiene que tomar decisiones éticas. Y la ética, en definitiva, es lo que nos hace distinguir entre lo que tengo derecho a hacer y lo que es correcto hacer, que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Entre hacer las cosas correctamente o hacer las cosas correctas. Bueno, ahí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Confianza, poder, mando, está todo ahí, pero está todo en su justa medida para ser, si eres un líder, ¿no? Sí, por supuesto. Por emplear otro símil, un líder es un poco como un jugador de golf también, ¿no? O sea, saca el palo adecuado en el momento adecuado. O sea, no... Si leemos en internet o en artículos, hay miles de artículos sobre liderazgo, está muy de moda el tema del liderazgo en el mundo civil, y se está en muchas ocasiones dando una imagen del liderazgo demasiado, digamos, demasiado en la nube, demasiado buena, demasiado idealizada, y muchas veces no es así. O sea, un líder no siempre va a ser una persona que esté de buen humor, porque muchas veces puede no estarlo, o porque que esté dando siempre palmadas en la espalda a sus subordinados o caricias o besitos antes de dormir, porque no puede ser, ¿no? Entonces, hemos hablado de liderazgo tóxico, pero también habría que hablar de subordinados tóxicos o de empleados tóxicos, ¿no? Y muchas veces el líder tiene que pelear con esas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces es bueno crear un buen ambiente de trabajo, es bueno que los empleados, que los subordinados estén contentos, pero tampoco pasa nada porque un día el líder tenga que pegar un puñetazo en la mesa, si lo tiene que hacer, ¿no? Es más, será bueno en algún momento que lo haga, porque si no, ese liderazgo se irá a pique. Si no hay puñetazo en la mesa algún día de tantos, algo no está funcionando. Alguien no está haciendo ese trabajo de líder, ¿no? Efectivamente. Sí. Y el subordinado lo entiende o no lo entiende. Debería entenderlo. Sí, claro, pero si lo da. Si no lo da y se deja pasar, bueno, esto ya se convierte en otra cosa. Se convierte en otra cosa, ¿no? Se convierte en otra cosa. Bueno, ¿a cuánta gente ha ido contando todo esto y mucho más porque está en la escuela del liderazgo? Pues realmente no lo sé, pero a mucha gente, sí. Porque el trabajo en la escuela podríamos decir que está dividido en dos partes, ¿no? Una la parte que se imparte en el mismo centro, donde vienen alumnos de toda condición a recibir formación en liderazgo, y luego la formación que damos fuera. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, pues doy muchísimas conferencias, como va a ser esta de aquí de Ceuta, que tengo el privilegio de dar hoy, conferencias en unidades del ejército, incluso en el entorno civil, porque, por ejemplo, el entorno universitario pues está muy interesado en nuestro modelo de liderazgo. Quizás ahí haya que empezar a hablar de líderes, ¿no? En la universidad, ¿no? Sí, en la universidad, en realidad en la formación, ¿no? Bueno, realmente da yo creo igual que en qué nivel, pero... creo que hablar de liderazgo habría que hablar siempre en la vida, ¿no? Desde que eres pequeño, porque... Pero no siempre ha habido líderes, aunque siempre ha habido líderes, nunca se les ha considerado. Quiero decir, los líderes más destacados han sido los que están, los que conocen la historia, pero no se llevaban al terreno más llano o más... y esto no es de verdad, porque siempre ha habido un jefe excelente que a lo mejor era un líder, no era un jefe. El que es líder es reconocido como tal. Yo creo que es reconocido como tal. Y líderes los hay a todos los niveles. ¿Verdad? A todos. Desde el nivel más pequeño hasta el nivel más alto. De hecho, una de las
características fundamentales de un buen líder es que convierte en líderes a la gente que tiene debajo. Claro. Es decir, el líder es la persona que crea las condiciones adecuadas, por emplear un símil futbolístico, crea las condiciones adecuadas para que sus subordinados metan goles. O sea, hace que sus subordinados sean los que metan los goles, no meterlos él. Entonces, el liderazgo lo podemos ver desde el nivel más bajo de una organización hasta el nivel más alto. O sea, cada uno tiene que ejercer liderazgo a su nivel. Pero un líder también tiene que ser disciplinado, ¿no? La disciplina existe en esto, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una cosa fundamental, el liderazgo, que es dar iniciativa a los subordinados, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, aunque sea paradójico, ¿no? Y ya me voy a limitar al campo militar, ¿no? Yo, para dar iniciativa a mis subordinados tienen que ser extremadamente disciplinados, porque si no, no se les puede dar iniciativa. O sea, todo el mundo puede imaginarse lo que puede ser el darle iniciativa a una persona indisciplinada. O sea, vamos a provocar un efecto que no queremos, ¿no? Entonces, el concepto de disciplina y el concepto de iniciativa tienen que ir siempre parejos. Yo, para dar iniciativa, esa persona tiene que ser una persona disciplinada. ¿Es importante en los tiempos que corren que haya líderes? Por supuesto que sí. Y que se les reconozca como tales, porque hay algunos que no se les reconoce. Sí, lo que pasa es que hoy en día, ejercer liderazgo hoy en día, como te comentaba, que es complicado, es tratar con personas, es hablar de valores y es hablar de un montón de cosas que hoy en día pues, están en sincera decadencia, ¿no? Hay un biólogo que a mí me gusta mucho hablar de él, que es Edward Wilson, ¿no? y que hablaba de cómo veía él a la humanidad, ¿no? Y decía que la humanidad estaba compuesta por personas que tenían sentimientos del Paleolítico, que vivían con instituciones de la Edad Media y que manejaban una tecnología digna de dioses, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que ejercer el liderazgo en este entorno, un entorno donde hay un avance tecnológico enorme, pero que no casa con la especie que lo está manejando, porque tiene unas emociones primitivas, todavía de amor, de odio, de envidia, todo eso está presente. Y estamos manejando una tecnología tremenda. Esa tecnología lo que está haciendo es que el humanismo vaya en declive. Totalmente. Porque está yendo en declive. Y en ese entorno es el que tenemos que ejercer como líderes, con lo cual es complicado. Pero no todo el mundo tiene que ser el líder, ¿no? Todo el mundo debería de serlo. A su nivel. ¿Sí? Sí, todo el mundo a su nivel. Incluso, digo más, tenemos que ser... ejercer el liderazgo es una cosa transversal. O sea, lo que nosotros enseñamos en la escuela es algo que vale para el ejército, vale para una escuela o vale para una empresa civil, vale para cualquiera. Los valores que nosotros enseñamos, todos los conceptos de los que se habla cuando se habla de liderazgo, son válidos para el ejército o para una familia, porque es exactamente lo mismo, es exactamente igual. O sea, el hecho de que todo el mundo comprenda en qué entorno se mueve, de poder dar iniciativa a mis subordinados, también se las debería dar a mis hijos, ¿no? El que las órdenes sean comprensibles, es igual en el ejército que en casa, ¿no? O sea, que el propósito del comandante esté claro, es lo mismo en el ejército que en casa, tiene que estar claro cuál es el propósito del comandante de la casa, sea quien sea él o sea ella, ¿no? Pero tiene que estar todo muy claro. Y repito, son conceptos que son igualmente válidos para un sitio o para otro, son completamente transversales. Pero hablamos de valores y valores nos quedan pocos. Valores quedan pocos, pero están ahí. Los valores son... Pero están ahí. Pero los usamos poco últimamente. Están ahí. Y yo me refiero más que nada al campo militar, ¿no? Y el campo militar, todo el mundo sabe que el ejército es una institución que está basada en valores. Total y absolutamente. Basada en valores que no coinciden con los valores de la sociedad, ¿no? Pues la sociedad tiene unos valores, que es la democracia, la libertad, etcétera, etcétera. El ejército tiene otros valores que son los valores del campo de batalla, ¿no? El sacrificio, la disciplina, la abnegación. Pero es que en el campo de batalla es donde vamos a defender los valores de la sociedad a la que servimos, que es una cosa completamente distinta. Me llama también la atención, ¿no? El Departamento de Liderazgo de la Escuela de Guerra y Liderazgo del Ejército de Tierra. Escuela y Liderazgo. Escuela de Guerra y Liderazgo. Sí. O sea, perdón, Guerra y Liderazgo. Y se llevan bien. ¿Se dan cuenta? Si a la guerra vamos con líderes... A la guerra hay que ir con líderes, evidentemente, porque lo que está claro es que nosotros arrastramos a la gente. No la empujamos, nosotros la arrastramos. Y arrastrar a la gente es complicado. O sea, para que la gente te siga en las situaciones en las que muchas veces tenemos que vivir, pues o eres un líder o no te siguen, está claro. Eso está claro. Si no eres un líder, si no has nacido líder, si no te has formado como líder, ¿puedes aprender a hacerlo en cualquier momento de la vida? Se puede hacer en cualquier momento. Y repito, es una cosa que se podría hacer incluso desde pequeño. Hay herramientas que ayudan a ejercer liderazgo. Una de ellas, que es importantísima, es la comunicación.
Y es formar a la gente en comunicación. Podemos formar a la gente en comunicación, podemos formar a la gente en motivación, que es otra de las funciones de un líder, motivar a su gente, que dé sentido al trabajo que están haciendo, que se den cuenta de que el trabajo trasciende, que es una cosa fundamental en el ejército. Somos una institución que sirve al ciudadano. El espíritu de servicio está por encima de todo. Y en estas cosas se puede formar, evidentemente. Hay cosas, como decía anteriormente, que sí, que son innatas. Yo puedo nacer con una serie de cualidades innatas, pero hay otras cosas en las que se puede formar. ¿Usted es un líder? Lo tendrán que decir mis subordinados. Yo no lo sé. Esperaba la respuesta a eso. No lo Por sé. todo lo que nos ha ido diciendo antes. Bueno, esta tarde, ¿esta conferencia la daría ante civiles o ante militares de igual manera? Sí, porque ¿O vale, cambia algo? es exactamente igual. Es exactamente igual. Y yo creo que esta tarde habrá civiles en la conferencia. Espero que sí. Sí, y comprobarán cómo es absolutamente válido. Nosotros hace poco, pues, cuento un caso concreto, estuvimos dando unas sesiones a alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria y hemos enseñado lo mismo que se enseña al personal militar y ellos lo entienden perfectamente como una cosa perfectamente válida. Es exactamente igual. Debería serlo, además. Lo es, lo es. Debería serlo porque Lo los es. conceptos están ahí. Bueno, voy a cambiar de tema porque hay un aniversario, Sí. el 50 aniversario de la creación de la escala básica. Para los que no somos militares, ¿esto qué es? Pues esto... ¿Qué estamos celebrando o qué están ustedes? Estamos celebrando el 50 aniversario de la creación de la Academia de Suboficiales, una academia que no existía, porque antiguamente, estamos hablando de hasta mediados de la década de los años 70, los suboficiales del ejército provenían de promoción interna, es decir, eran personal de tropa que después de unos determinados cursos ascendían a sargento. En el año 74 se funda la Academia General Básica de Suboficiales, con lo cual el Ejército Español cuenta con una academia de formación de los futuros suboficiales del Ejército, con lo cual se ganan dos cosas. En primer lugar, una formación que puedo asegurar que es envidiable en los países del entorno, y por otra parte un rejuvenecimiento de la escala de suboficiales. Es decir, en mi caso particular, yo entré en la academia proveniendo de la calle, yo no era militar. Yo terminé mis estudios, mi COU, igual que todo el mundo, y me preparé durante 2 años para entrar a la academia. Entré en la academia con 20 años recién cumplidos y con 23 ya era sargento. Entonces, es una de las cosas que se ganó. En primer lugar, formación, y en segundo lugar, rejuvenecer la escala de suboficiales. Y llevamos 50 años en ello. Es lo que estamos celebrando ahora mismo, este medio siglo de historia que es bastante productivo. Además. Bruno va viendo las imágenes y va viendo cómo ha ido cambiando. En estos 50 años tenemos un buen ejército. Tenemos un ejército muy bueno, sí, muy bueno. Y yo creo que cumplimos perfectamente con las misiones que se nos asignan. Cumplimos perfectamente con ellas. Estamos en un montón de escenarios. Tenemos un buen material dentro de las limitaciones que al final todos sabemos que todo esto es un problema de presupuestos y demás. Tenemos buen material, tenemos muy buen personal. Yo siempre, hablando precisamente de liderazgo, hago una diferencia muy grande entre lo que son los recursos y lo que son las personas. Nosotros podremos comprar el mejor material del mundo, que el enemigo puede comprarse el mismo al día siguiente. Pero lo que jamás va a poder copiar es a nuestras personas. Eso no lo va a poder copiar nunca. Y las personas son las que nos van a dar la victoria en un momento dado. ¿Entiende que haya guerras como las que está viendo en este momento? Yo siempre digo que los militares somos las personas que más odiamos la guerra. Porque Están ustedes para conseguir la paz, ¿no? Muchos hemos vivido situaciones de tensión y no nos gusta. No nos gusta. Y sabemos lo que es y no nos gusta. Pero yo creo que la guerra, por desgracia, es algo que va con la condición humana. Desde el principio de los tiempos el hombre se ha movido precisamente por esos sentimientos que decía Wilson, ¿no? De envidia, esos sentimientos primitivos que tenía el hombre del Paleolítico, pero es que lo sigue teniendo en el siglo XXI, es exactamente igual. La codicia, la envidia, el odio, tal, siguen estando ahí presentes y va a seguir habiendo guerra siempre, eso es indudable. ¿Un líder ve la guerra más clara que otro, que no lo sea? No necesariamente. Un líder lo que hace en un caso como este es conducir a su gente de la manera más adecuada, yo creo, ¿no? Arrastrar a la gente de la forma más adecuada posible y motivarles dentro de lo que pueden ser situaciones de extrema tensión, el motivar a la gente y llevarlas a que consiga los mejores resultados en situaciones muy tensas o en situaciones de combate, ¿no? ¿Ha estado en alguna misión? Hoy hemos perdido, bueno, ayer perdíamos a un cabo, Sí. entiendo que lo sentirá también en esas Ajá, maniobras por supuesto. De la OTAN en Polonia. Esto pasa. Esto pasa en todos los ámbitos de la vida.
Y si hay algo que nos acompaña a los militares en toda nuestra carrera es el riesgo. Nos acompaña siempre. Hacemos actividades muy arriesgadas, manejamos armamento, manejamos explosivos, manejamos vehículos muy grandes, vehículos blindados. La gente tiene accidentes en la carretera los fines de semana con su coche, por un fallo mecánico en su coche. Es triste, pero estas cosas ocurren. Ocurren cada día, si no en este ámbito, en otro, pero es verdad que cada día pues seguro que desaparece alguien que queremos mucho o que es muy importante para nuestra vida. ¿Por qué tenemos que ir a la conferencia esta tarde? Pues porque van a haber una visión, yo creo que muy interesante en muy poco tiempo, porque condensar todo esto, hablar de liderar en el siglo XXI en 50, 55 minutos está muy condensado, pero yo creo que es interesante por ver una visión, ver el punto de vista del ejército sobre el tema de liderazgo, sobre qué es lo que se exige en los tiempos que corren para poder ser un buen líder, con qué elementos tenemos que jugar, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que tenemos que evitar, y luego pues para comprobar, como hemos dicho antes, que es algo completamente transversal. Yo de lo que voy a hablar esta tarde vale para cualquiera, exactamente para cualquiera. Hombre o mujer, porque también hay lideresas, ¿no? Sí. ¿O no? Bueno, supongo yo que las habrá. ¿El líder de ahora es igual que el líder del siglo XX? Es igual, sí. Lo que pasa es que el líder se adapta a los tiempos. Se adapta a los tiempos. Lo que cambia el entorno, cambia los materiales que manejamos, cambia la tecnología. Pero al fin y al cabo el liderazgo es una cosa que es completamente atemporal. Es completamente atemporal. Yo creo que aquí podría haber líderes del pasado dando lecciones sin que se viese lo más mínimo que estuviesen desfasados. ¿Ser líderes nos saca de algún apuro? Nos saca de muchos apuros. Yo creo que sí, sobre todo de cara a los subordinados, ¿no? El tener una persona que sepa transmitir qué es lo que se quiere conseguir, que eso es fundamental, que sepa transmitir a su equipo qué es lo que se quiere conseguir, que se involucre con su equipo en lo que se quiere conseguir de forma sinérgica, ojo. O sea, el líder cuando se mete a trabajar con su equipo es para multiplicar, no es para restar. Entonces, por supuesto que es positivo. Pues suboficial mayor don Alejandro Ponlla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Hemos intentado entender lo que es un líder, pero no hay que pretender serlo. Si se es, y si no se es, bueno, pues uno tiene que aprender del líder, ¿no? Hay que aprender dejarse llevar por el líder, ¿no? Sí, bueno, por supuesto que hay que aprender. Y como decía antes, son nuestros subordinados o empleados en la vida civil, como le queramos llamar, son los que van a decidir si somos líderes o no cuando nos den o no su autoridad. Que es muy distinto a que nos creamos que somos líderes sin que nadie nos haya reconocido como tal. Efectivamente. Una cosa es que nos siga la corriente, porque el líder se supone que a veces equivale a jefe, y entonces, bueno, parece que lo seguimos, pero eso no es un líder, eso es un jefe. Eso es un jefe. Como nos decía antes. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Gracias de verdad. Me voy con Ana Navas. Buenas tardes, ¿dónde estás hasta ahora? ¿Estás o no estás? Creo que sí, ahí está. Pues hasta ahora vamos a hablar de danza y de curso, porque este sábado aquí en la Escuela de Rosa Furno pues tienen preparado un curso que yo he visto nivel medio, nivel avanzado.